culminan las obras de restauración del Palacio Legislativo de cara a las festividades del próximo lunes 25. ¿Cómo estás, Bruno Esteves? Nos ha preparado un informe. ¿Qué Bruno, tal, compañeras? Buen mediodía para bienvenido. todos y para todos en sus casas también. Algo más tranquilo les traigo hoy, la recorrida Muy por el Palacio bien. Legislativo que hicimos Un hecho con histórico un también. hecho histórico, por Sí, supuesto, que ya sin estuvo duda. repasando nuestro compañero Roberto Riolfo en nuestro móvil. Algo más descontracturado para este día de hoy con Guillermo Penino. Recorrimos el Palacio Legislativo, que cumple el centenario el próximo lunes. En 2018, durante la vicepresidencia de Lucía Topolansky, se crea la comisión de cara a lo que será el centenario del edificio histórico de aquí de Montevideo, de La Aguada. Luego se retomó con Beatriz Argimón, posteriormente con Carolina Cose, para las diferentes obras que están en este edificio. También se creó un cronograma para diversas actividades que se estarán desarrollando a partir del día de hoy, que culminarán el próximo lunes. La comisión está integrada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, también por un representante de la sociedad civil y uno del Poder Ejecutivo. Estuvimos repasando con Gisela Carlomagno, es la directora de arquitectura del Palacio Legislativo, porque en 1906, durante la presidencia de José Valle Ordóñez, se pone la piedra fundamental del edificio, pero se empieza a construir en 1908. Pero vamos a repasar lo que es la primera etapa. Arrancamos en 1904 cuando se hace un llamado internacional para arquitectos o estudios para el proyecto del Palacio Legislativo. En 1906 es la piedra fundamental y en 1908 empezó efectivamente la construcción, que llevó 17 años y se inauguró, entre comillas, el 25 de agosto de 1925. Y digo entre comillas porque faltaban cosas para terminar, como normalmente sucede en las obras, ¿no? Es un estilo ecléctico historicista, o sea que rememora otros estilos, grecorromano, el neoclásico, sobre todo en el exterior, pero en su generalidad podemos decir que es un ecléctico, o sea, es una mezcla armónica de estilos que dan como conclusión, bueno, profusión de decoraciones, materiales diversos, todo eso apunta a ese estilo bastante característico en nuestra sociedad, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, la recorrida la comenzamos por el Salón de los Pasos Perdidos, que comunica la Cámara de Senadores con la Cámara de Representantes. El centro ha sido escenario de varios acontecimientos históricos, como los velatorios de varias personalidades de nuestro país, como el último José Mujica, también José Valle Ordóñez, Jorge Valle, China Zorrilla. También fue declarada allí Juana de Ibarburu como Juana de América en 1929. Pero repasemos lo que es el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El Salón de los Pasos Perdidos es el eje central del edificio que divide simétricamente del lado de diputados y del lado de senadores. En este salón en particular lo que se hizo fue una puesta en valor en cuanto a la limpieza de los elementos, tanto de los paramentos de paredes como las bóvedas, los vitrales y los mosaicos, y bueno, obviamente que la pintura y reflote de los dorados de todas las molduras, que son molduras en yeso, que bueno, evidentemente también tenían el pasaje del tiempo. Y la última intervención que nosotros como arquitectos del Poder Legislativo tenemos registro fue en la década del 60, así que hacía tiempo que no se tocaban estos techos. En este salón, que resaltan los mármoles, granitos, pórfidos, tenemos el orgullo de poder decir que todas esas piedras son uruguayas, ¿no? de los departamentos de Maldonado, La Valleja y alguno de 33. Pero después hay otros materiales como bronces, cristales, maderas, que bueno, evidentemente vinieron de otras partes del mundo y se tuvo la brillante idea de que fueran los mejores para el momento.
monumento histórico nacional desde la década del 70, que ha visto el paso del tiempo y las nuevas tecnologías que se han ido incorporando en la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, como vemos habitualmente en la interpelación, que se usan los micrófonos, también los dispositivos para ver videos en la sala, en el plenario, para visualizar las diversas acciones del Gobierno nacional y también de los diputados y senadores. Pero ¿cómo ha sido la incorporación de estas nuevas tecnologías? Nos acerca Gisela Carlomagno. El edificio tiene una capacidad de adaptación importante, entonces todo lo que refiere a los tendidos de eléctrica, datos, todo se ha podido esconder bajo piso porque los pisos, por ejemplo, en esta sala es un entarimado de madera, la losa estructural está por debajo, hay un espacio interesante como para trabajar, entonces por ahí se fueron pasando todos los cables y todos los sensores de incendio y bueno, toda la tecnología que es necesaria para un edificio público, ¿no? El edificio era accesible en cuanto a todas sus instalaciones, en visitas a legisladores, visita guiada y tal, pero lo último que nos quedaba para completar la accesibilidad era el ingreso a la sala de diputados. Entonces fue un desafío porque bueno, toda la incorporación tiene que ser reversible y tal, pero se logró y de hecho asumió una legisladora con discapacidad motriz y bueno, junto a ella se trabajó como para que todas las instalaciones estuvieran adecuadas para sus necesidades, cumpliendo con las normas regulares, ¿no? de circulación por edificios públicos. Tratamos de resumir lo más importante de esta recorrida que duró 2 horas, pero lo más importante es la sala de maqueta que estuvo abandonada hace mucho tiempo y se trató de restaurar todo lo que había allí, que es importante valor patrimonio para nuestro país y para la ciudad de Montevideo. Vamos a repasar qué hay allí y por qué es la importancia de esta sala de maquetas. Este fue un lugar de taller, de estudio y luego con los años fue quedando como una especie de depósito de piezas de molduras de yeso y maquetas de todos los tamaños, desde pequeñas, que van desde las molduras que van en el acero raso, hasta volumetrías importantes como el corte longitudinal del Salón de los Pasos Perdidos o la propia volumetría del edificio desde su fachada principal y la fachada del Senado. Todas son piezas de yeso, ese yeso estaba hecho como una pasta con cáñamo como para poder moldearlo y llegar a los artesonados y a las definiciones de los volúmenes de cada guirnalda o de cada pieza. Muchas de estas piezas son las que finalmente quedaron, otras no. Hay estudios que sirvieron justamente para ajustar proporciones o incluso ciertas curiosidades que no sabemos exactamente qué pasó o por qué no se terminaron de hacer. Y puntualmente tenemos acá una, y es que bajo del tímpano de la fachada principal, la fachada sur, aparece la leyenda de Palacio Legislativo, que en la actualidad no está. Y en realidad no sabemos qué sucedió. Si por un tema de presupuesto no se hizo, si llegó la fecha de la inauguración y no se llegó a hacer, o en algún momento el arquitecto determinó que eso era simple cuestión de estudio y no de puesta en realidad. Este cronograma de cara a los 100 años del Palacio Legislativo fue votado por unanimidad por los partidos políticos que integran actualmente el Parlamento Nacional, salvo la discusión de este último tiempo con Carolina Cose, que quiso incluir el tema de los artistas, que ha generado bastante polémica porque no contó con el consenso de todos los partidos políticos. Pese a eso, hay un cronograma que sigue en pie. Esta tarde se presentará un libro sobre los 100 años del Palacio Legislativo, mañana un sello, luego la iluminación de lo que es este edificio histórico para nuestro país. Y nada, simplemente agradecer a Gisela Carlomagno por esta recorrida y a Guillermo Penino por las imágenes que nos dejó. Preciosa recorrida, Bruno, sin duda es un lugar con mucha historia. Muy lindo informe, muy bien elaborado además por todo el equipo. Así que gracias, Brunito, porque conocemos de alguna forma un edificio emblemático del país con detalles que no teníamos, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias.